Buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un placer estar compartiendo nuevamente para cada uno de los amigos, hermanos de la iglesia que están conectados en esta tarde. Y bueno, pues ha pasado la Semana Santa, pero eso no indica que debemos olvidarnos de los asuntos espirituales, sino que debemos estar en constante fortalecimiento, estudiando, leyendo, meditando en la palabra de Dios. Y bueno, pues precisamente Dios tiene anuncios, Dios tiene palabra para cada circunstancia de nuestra vida. Y como les había comentado, estaré hablando sobre el tema paz en la tormenta, situaciones por las que a veces pasamos, dificultades, y para comprobar con la palabra de Dios cómo es que Dios tiene una solución, tiene ánimo, tiene fortaleza para cada uno de nosotros por las diferentes situaciones que enfrentamos. Y vaya que todos enfrentamos este tipo de situaciones en nuestras vidas de una u otra manera, que pueden clasificarse como tormentas en nuestras vidas, situaciones difíciles en las cuales muchas personas se han preguntado: ¿dónde está Dios? ¿Por qué no responde Dios? ¿Por qué Dios permite que pasen estas situaciones? Y bueno, pues precisamente con este motivo y con este tema voy a compartir el mensaje Paz en la tormenta. Les invito a hacer una oración y poner este mensaje, esta palabra en las manos de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, en esta hora vamos ante tu presencia para pedirte que nos ayudes, que nos muestres, Señor, por tu palabra, y por medio de tu Santo Espíritu, la fortaleza que requerimos en situaciones difíciles por las que a veces pasamos. Te pedimos que seas con nosotros, con cada uno de los que están conectados en esta tarde, las familias y cada uno que esté en necesidad. Todo lo ponemos en tus manos. Te pedimos que seas con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, les invito para que compartan este mensaje, si es posible, en vivo nuevamente, ya que puede haber algunas personas que de seguro las hay, tal vez contactos suyos, conocidos, familiares, que esta palabra va a ser de ánimo y de aliento y de fortaleza espiritual para muchos. Ese es el plan de Dios. Y bueno, pues hay un mensaje en el Salmo 107, a partir del versículo 23, que nos habla de una tormenta. Y bueno, pues este salmo se llama Cómo Dios libra de la aflicción, y precisamente se relaciona a una tormenta. Les voy a leer en el Salmo 107, versículos 23 al 32. Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo, y en la reunión de ancianos lo alaben. Bueno, pues aquí vemos cómo se empiezan a vislumbrar respuestas a las preguntas: ¿dónde está Dios ante las adversidades? ¿Dónde está Dios en los problemas? ¿Dónde está Dios? Mucha gente se pregunta en estos tiempos, ante este virus que está dañando el mundo entero. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios lo permite? Bueno, pues aquí tenemos respuesta, y encontramos que Dios, por un lado, Dios permite que pasen estas cosas, o también muy necesario reconocer que también porque a veces nosotros las provocamos. Así pues somos responsables
de nuestros hechos y de nuestros actos y las consecuencias que ellos acarrean también. Y bueno, pues se puede considerar los dos aspectos en este asunto que estamos viviendo en estos días. Hay diferentes tipos de tormentas, no nada más el coronavirus que ahorita está invadiendo muchas partes, sino cualquier problema, cualquier necesidad es como una tormenta en la cual batallamos para salir. Hay situaciones de salud, hay problemas financieros, hay problemas de trabajo, problemas familiares que se están convirtiendo en unas tormentas en la vida de las personas. Pero también hay otro tipo de tormenta que es la desobediencia a Dios. No tomar en cuenta a Dios es apartarse de Él y dejar que vengan las inclemencias sin tener la protección como nos enseña la palabra de parte de Dios, porque a veces la misma persona se aleja de Él. Y bueno, pues hay que reconocer también de dónde vienen las tormentas. Y he mencionado que a veces vienen de nosotros mismos a causa de la desobediencia a Dios. Y yo les invito para que estemos en armonía con el Señor, para no provocar este tipo de tormentas en nuestras vidas. Otro motivo por el que vienen las tormentas es a causa del enemigo, de Satanás, del mismo diablo. Encontramos un ejemplo en la Biblia, el ejemplo del rey David. En segunda de Samuel capítulo 11 está mencionado un pecado que cometió David con Betsabé. Y bueno, nos enseña la historia bíblica que David no estaba en el lugar donde debía estar, y también él vio lo que no debía haber visto. Él mandó a su ejército a pelear una batalla, pero él como rey debía estar al frente también, al pendiente de esa batalla, y no estaba donde debía estar viendo a sus soldados que todo estuviera marchando bien, mas sin embargo no lo estaba haciendo. La historia bíblica aquí en este libro, segunda de Samuel, nos narra este relato donde dice que él subió al terrado de la casa donde estaba. Se lo voy a leer, segunda de Samuel capítulo 11. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió a David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Imagínense el pecado de David tan terrible cometido con la mujer. Debemos confrontarnos nosotros, no precisamente con el ejemplo de David, sino en el sentido de que si estamos en el lugar que debemos estar, o estamos en un lugar inapropiado, o estamos viendo lo que debemos ver, o estamos viendo lo inapropiado. Debemos confrontarnos con la palabra y hacer las cosas correctamente como Dios quiere, para que no vengan este tipo de tormentas en nuestras vidas. Bueno, pues otro motivo también por los cuales vienen las tormentas, y es aparte de todo también de Dios mismo vienen tormentas. A veces Dios las trae de acuerdo a su propósito, y es precisamente para mostrar el amor de Dios. Y un momento más lo voy a explicar, pero quiero decirles para qué permite Dios las tormentas. Y uno de ellos es lo que le decía, para mostrarnos su amor. Y alguien dirá: bueno, pero pues ¿cómo va a mostrar Dios su amor trayendo cosas difíciles, problemas, situaciones
a la vida de las personas? Bueno, pues así como lo hace un papá con un hijo cuando lo castiga por haber actuado mal, por no haber cumplido con alguna tarea, lo hace para su corrección, lo hace para que sea una buena persona y lo hace para que no tenga problemas en el futuro, para que no se convierta en un delincuente. Así también Dios lo hace y Dios lo permite para que nosotros nos ubiquemos en el punto en que debemos estar como hijos de Dios, para no sufrir las consecuencias, para no estar en pecado, para no sufrir el terrible castigo de la eternidad en el mismo infierno. Así pues, Dios permite estas situaciones también para otras cosas, para llamarnos a Él, para traernos a Él, porque Dios nos habla de buenas maneras. Dios nos habla por medio de un mensaje, Dios nos habla por medio de un canto, Dios nos habla por medio de un folleto que recibimos. De muchas maneras agradables Dios nos está llamando, pero también Dios nos habla por medio de los problemas y las situaciones difíciles que enfrentamos. Él nos habla para que haya arrepentimiento. Y yo creo que conocen la historia de Jonás, este hombre que fue encomendado por Dios para ir a una ciudad llamada Nínive para decirles que se arrepintieran, porque si no vendrían tormentas precisamente lamentables para ellos. Y Jonás no le hizo caso y se fue al lado contrario de donde Dios le dijo, y se fue en un barco, pero se vino una tormenta terrible. Y cuando ellos buscan la causa, las personas que iban en el barco, les dice Jonás: ¿saben qué? Yo soy el culpable porque estoy desobedeciendo a Dios. Y bueno, pues nadie puede huir de Dios. Jonás no lo pudo hacer, mas sin embargo Dios no lo abandonó. Dice la historia bíblica que cuando fue arrojado al mar a causa de la responsabilidad de la tormenta, vino la calma en cuanto a la lluvia y los vientos, pero también vino un gran pez y tragó a Jonás, y estuvo varios días dentro del pez. Y ahí Jonás se arrepintió, y ahí Jonás oró a Dios, y el pez fue y lo vomitó. Y se fue Jonás a este lugar, a Nínive, a cumplir con lo que Dios le había dicho. Así pues, Dios le da oportunidad. También a nosotros Dios nos da oportunidades para permanecer, para seguir en el camino que Él tiene. Si hay alguna falla, debemos reconocerla, debemos aceptarla y debemos buscar estar en obediencia a Dios. Así también, bueno, encontramos que pues la aplicación para nuestras vidas es preguntarnos cómo nos sentimos ante los problemas que vemos, que sabemos, ante esta pandemia. ¿Cómo nos sentimos? ¿Sabemos, creemos que Dios tiene el control? Pues esa es la realidad. Dios tiene el control. La paz en la tormenta se ve cuando dejamos a Dios que tenga el control en nuestras vidas. No podemos seguir nosotros en una separación de Dios y esperar que Dios venga a traer calma en medio de la tormenta. Así es que debemos reconocer que Dios nos está llamando, y yo les invito a cada uno para que nos fortalezcamos espiritualmente, y aquellos que no le han entregado su vida a Dios, que lo hagan. Así habrá paz en la tormenta. Esa es la manera, y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Les invito a confiar en Dios, a ponernos en las manos de Dios, y tengamos la seguridad de que todo esto va a pasar sin consecuencias para los que buscan al Señor. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde. Es un placer estar con ustedes compartiendo esta palabra y reconocer que solamente Dios trae paz en medio de la tormenta. Les invito a hacer una oración y ponernos en las manos de Dios en esta tarde. Padre, gracias te damos en esta hora, porque en verdad podemos encontrar en ti la fuente de poder y de control sobre todas las cosas. Sabemos que tú tienes
el poder suficiente para acabar con estos problemas que están pasando. Pero también reconocemos que tú nos estás hablando por medio de estas situaciones que se están presentando. Gracias, Padre, porque podemos reconocer. Ayúdanos, Señor, para tener el valor de dejar aquello que no está bien, para rectificar como lo hizo Jonás, y también, Señor, estar en obediencia a ti. Sabemos que de esta manera habrá paz en nuestras vidas ante esta adversidad por la que pasamos. Te pedimos que seas con nosotros, ayúdanos y danos fortaleza para ser victoriosos siempre. Te damos gracias, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios los bendiga y fue un placer estar con ustedes. El jueves a las 5 de la tarde estaré compartiendo otro mensaje.